Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Cuando pensamos en las ciudades fundadas por los españoles desde la primera mitad del siglo XVI en América, lo primero que nos viene a la mente es la traza regular, esos cruces ortogonales en 90 grados que hacen que calles y avenidas puedan prolongarse hasta el infinito. En esas trazas regulares, una de las dudas que podía surgir era el hecho de que no había un fondo, de modo que lo que se generaban eran perspectivas interminables en donde sencillamente no había ningún límite para la visión de los viandantes. Sin embargo, vamos a verlo en Antiguo Guatemala, si fueron capaces de ir trazando alguna serie de escenarios en donde se podía observar esa transformación, ese cambio dentro de la ciudad y de esa manera romper esa excesiva regularidad que hubiera podido terminar por ser un tanto anodina. ¿Cómo lo lograron? Pues lo van a lograr de las maneras más variopintas, desde colocar un gran monumento en medio de una de esas avenidas, una fuente por ejemplo, hasta sencillamente cortar la avenida con grandes fachadas o con formas más sutiles como las alamedas. Vamos a recorrer, insisto, en Antiguo Guatemala todas esas posibilidades. Santiago de Guatemala, hoy la Antigua, fue fundada en el sitio cachiquel de Isimché en 1524. Los españoles ahí asentados tuvieron que dejar este lugar tras una revuelta de los indígenas locales, esos cachiqueles, y se trasladaron al valle de Almolonga en 1527, donde emplazaron Santiago de Guatemala por segunda vez, y ahí permaneció hasta 1541, cuando un deslave del volcán de Agua les obligó a hacer un nuevo traslado. El emplazamiento elegido no quedaba muy lejos, el Valle de Panchoy, donde hasta la actualidad seguimos encontrando a Santiago de Guatemala ya convertido en la Antigua Guatemala. La ciudad se trazó a partir de la plaza central, donde se ubicaban los edificios principales, el ayuntamiento, la catedral, el palacio episcopal, la sede de la capitanía general, y desde esta plaza mayor, en ángulos rectos de cada una de las esquinas de esta plaza mayor, emergían las diferentes calles y avenidas que de forma ortogonal generaban la traza regular de la ciudad. En principio las avenidas en dirección norte-sur y las calles en dirección este-oeste, en esa sensación de perspectivas sin fin que terminaban en el más lejano horizonte. Porque esta es una de las constantes, según vamos caminando por la Antigua Guatemala, prácticamente en cada cruce que nos detengamos, si hacemos un giro de 360 grados, lo que vamos a observar es esa traza ortogonal con las dos calles, la calle y la avenida, que se cortan perfectamente en ángulo recto y que podrían prolongarse una vez más hasta ese horizonte interminable de los montes que rodean la Antigua Guatemala y que al final, para el visitante recién llegado y que aún no domina el paisaje, puede tener la sensación de que por más que avanza, está recorriendo siempre el mismo sector de la ciudad ante esa falta de referentes visuales. Y eso, que una de las ventajas que ofrecían estas perspectivas interminables era que al permitir una visibilidad en estas grandes calles que llegaba hasta ese horizonte que hemos dicho se situaba en la lejanía, podíamos ubicar ventanas de ángulo en las esquinas de las casas principales que se colocaban en ese corte de las calles, y desde esos ventanales los propietarios de estas viviendas, en especial la parte femenina que habitaba en estas viviendas más de lujo, podían aprovechar para contemplar el paisaje urbano, el trasiego de personas que iban y venían, y no solamente a través de una calle, que sería lo normal si estábamos en una fachada recta, sino a través de ese cruce de calles y a partir de ahí hacia esa distancia que se perdía en el infinito de estas perspectivas aparentemente sin fin. Sin embargo, desde muy pronto, los arquitectos que trabajaban para el Ayuntamiento de Santiago de Guatemala tomaron conciencia de esa excesiva homogeneidad en estas calles que iban hacia el horizonte sin más y empezaron a sacarle partido a algunos de los sectores de la ciudad, generando hitos que permitían interrumpir esa perspectiva y de esa manera lograr darle una profundidad mayor a la propia ciudad. Recordemos, lo hablamos en una sierra de historias previa dedicada a los jardines de la granja,
el ojo humano es capaz de distinguir el volumen hasta 300 metros y después es capaz de establecer el espacio ya sin volumen hasta 3000. Más allá de eso, la distancia le resulta indiferente. De modo que generar ciertos hitos dentro de la ciudad, lejos de interrumpir la visión majestuosa de esa urbe, lo que hacía era engrandecerla. ¿Y cuáles eran estos hitos? El más sencillo era aprovechar el ensanchamiento de una calle, como ocurre aquí frente al convento de la Concepción, colocando una fuente monumental, en este caso ya tardía, del siglo XVIII, pero es posible que pudieran haber existido ya este tipo de fuentes previamente. Sabemos que estas fuentes monumentales empiezan a instalarse ya a comienzos del siglo XVII en diferentes partes de Santiago de Guatemala. Pero es que ya antes de colocar estos hitos monumentales tipo fuente, en el propio reparto de los solares de la ciudad, prácticamente de forma espontánea, fueron capaces de crear otro tipo de barreras, los muros de los conventos que limitaban la ciudad, en esencia vinculados a las tres grandes órdenes del momento, franciscanos, dominicos y mercedarios. El de San Francisco se sitúa al final de la primera avenida y de esa manera marca un tope que no el final de la ciudad. Lo mismo sucede en la Quinta Avenida, en su límite norte, que tras pasar por debajo del Arco de Santa Catalina, una pasarela que comunicaba los dos lados del convento de esta orden de religiosas, que de esta manera pudo ampliar dicho convento, colonizando la cuadra que quedaba enfrente del cenobio original, pues bien, pasando a través de ese arco que se ha convertido en el símbolo por antonomasia de la antigua Guatemala, al final de esa Quinta Avenida lo que nos vamos a encontrar es un nuevo muro de cierre, en esta ocasión el del convento de la Merced. No tenemos la solución tercera que hemos mencionado antes del convento de Santo Domingo porque este fue prácticamente demolido en su integridad a lo largo del siglo XIX. Una vez más, como ocurre en San Francisco, los muros de la Merced no marcan el fin de la ciudad. Sí lo marcaron en el origen de esta allá en el siglo XVI, pero después, en los siglos XVII, XVIII y hasta la actualidad, la antigua Guatemala continúa más allá de ese convento de la Merced. De modo que, gracias a estas barreras, lo que hacemos no es cerrar la ciudad, sino ir generando una serie de referentes que nos permiten entender las dimensiones que en aquellas avenidas sin fin hacia el horizonte era más difícil de captar. Pero sin duda, donde resulta más interesante ese ejercicio de control urbano, de control de las dimensiones, es cuando se trazaron las alamedas. De partida hay dos que de nuevo en su origen fueron los límites urbanos. Por un lado, la Alameda de Santa Rosa, situada al norte de Santiago de Guatemala, y que vendría a pasar al final de la misma frente al convento de la Merced, y por otro lado la Alameda de Santa Lucía, en este caso al oeste de la ciudad, marcando ese límite. Las alamedas, la principal diferencia que tenían con las calles tradicionales es que sencillamente eran mucho más anchas, en esta ocasión porque habían de recibir las escorrentías que bajaban desde el Cerro del Manchén, situado al norte de la urbe y que discurre primero por la de Santa Rosa y después por la de Santa Lucía, de modo que para que ese agua en los momentos de grandes torrentadas pudiera correr sin ningún límite, sencillamente se ensancharon las calles y ya es en la segunda mitad del XVIII, poco antes de la destrucción de Santiago de Guatemala por el terremoto de Santa Marta de 1673, cuando estas dos alamedas se urbanizaron. Pero resulta mucho más interesante la tercera alameda, que es además antigua a estas dos que hemos mencionado de Santa Rosa y Santa Lucía, la Alameda del Calvario. Esta se situaba en el lado sur de la ciudad, en un camino que comunicaba hacia la ermita del Calvario y que por tanto iba a ser un espacio procesional para poder desarrollar el Vía Crucis, sobre todo en Semana Santa, pero que muy rápidamente, ya para comienzos del XVII, sabemos que estaba acondicionada, urbanizada, con árboles que proyectaban sombras para que los paseantes de Santiago de Guatemala pudieran venir aquí a disfrutar del ambiente y poder solazarse en este espacio donde la vegetación y el clima son profundamente agradables. Es muy llamativo, porque cuando solemos tener esa idea de alamedas para el paseo, las atribuimos rápidamente al movimiento ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII o directamente a las nuevas formas urbanísticas de la segunda mitad del XIX.
Y sin embargo, en el caso de Santiago de Guatemala, como decía, la tenemos ya desde comienzos del siglo XVII y no era un caso excepcional para estas urbes americanas. Una vez consolidadas las trazas urbanas, los arquitectos se dieron cuenta que hacía falta enriquecer esa regularidad excesiva, esa homogeneidad que terminaba por no ser atractiva, y había que conseguir espacios donde los ciudadanos quisieran acudir, pasear, encontrarse, y ahí las alamedas desempeñaron esa función clave. De modo que cuando nos enfrentemos a los centros históricos de las ciudades fundadas por los españoles en América durante el siglo XVI y consideremos que estamos ante unas trazas excesivamente regulares y, por qué no, hasta un tanto monótonas, abramos los ojos, porque en los lugares más inesperados nos va a guiñar el urbanismo de alguna manera, indicándonos que incluso estos arquitectos del siglo XVII fueron capaces de ir más allá de esa monótona regularidad, buscando soluciones que permitieran entender los espacios y, sobre todo, creando lugares donde recrearse estos ciudadanos hispanoamericanos de la Edad Moderna.